Bien, vamos a empezar el autoinstructivo. Vamos a hablar de los conceptos principales que hemos visto en el video preparado por el doctor Ceccarelli. Vamos a hablar primero de el periodonto como concepto que es. Está integrado por cemento, ligamento periodontal, hueso alveolar y encía. Recordemos que el hueso alveolar tiene una parte que se llama el hueso fascicular. Ese hueso fascicular está formado por el hueso que se encuentra en contacto directo con el ligamento periodontal, esta capa fina de hueso de aquí. Bien, el ligamento periodontal está insertado en este hueso y en el cemento. La encía está recubriendo todo el hueso y hay una parte específica de la encía que se llama el epitelio de unión, que está aquí, que vamos a ver más adelante, que también está formado por el mismo folículo dental que formó todo el diente. Recordemos entonces que el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, el fascicular, han sido formados por ectomesénquima del saco folicular. La encía en general viene de otra zona, excepto la encía adherida, que sí está formada por el ectodermo que también formó el esmalte del diente. Hablemos ahora del cemento. El cemento es un tejido conectivo mineralizado, así como la dentina, así como el hueso. Su función principal es servir de anclaje para las fibras periodontales del ligamento periodontal. Bien, estas fibras están insertadas dentro del cemento. Es un tejido no vascularizado, no inervado y no se remodela. Así como el hueso, que sí se remodela ante factores externos, el cemento no se remodela. Ojo, el cemento se puede reparar, el cemento se puede seguir formando, pero no va a cambiar según las fuerzas que se aplican sobre él. Interesante que tiene más contenido orgánico que la dentina, de 50 a 55% de contenido orgánico. El cemento lo vamos a encontrar en la unión con el esmalte en tres presentaciones en general. El 60% de la población va a tener un cemento que cubre esta parte del esmalte. Eso es lo más común. El 30% de la población tiene una unión borde a borde, donde termina el esmalte, empieza el cemento. Y en 10% de la población, el esmalte que termina aquí está separado del cemento que empieza aquí. Por lo tanto, hay una zona de dentina sin cubrir, dentina expuesta, lo que hace a este tipo de pacientes más sensibles al dolor cuando hay una recesión gingival, por ejemplo, que pueda exponer esta parte del cuello del diente. El cemento ahora va a presentarse en tres tipos a nivel histológico. El acelular, donde vamos a ver aquí la dentina. Aquí vemos al cemento y vemos que no hay contenido de células en este cemento. Por lo tanto, esto se le llama cemento acelular. Hay un cemento celular, que es una presentación donde vamos a ver al cemento y dentro de él vamos a encontrar un grupo de células que se llaman cementocitos, que están atrapadas dentro del cemento. Si hacemos una ampliación, vamos a notar cómo los cementocitos están aquí y tienen estas prolongaciones apuntando siempre en dirección hacia la dentina. Y tenemos una presentación mixta también, donde hay zonas que tienen ambos, un cemento acelular y un cemento celular. Esta es la diferencia histológica, pero que refleja la propiedad de que tiene células dentro del cemento en ciertas zonas que le van a permitir mantener cierta homeostasis de una manera similar al hueso. Ahora hablemos del hueso alveolar o el hueso fascicular. Bien, esto tiene que quedar claro. Una cosa es el proceso alveolar, que es algo distinto a hueso alveolar propiamente dicho o hueso fascicular. El proceso alveolar es todo el hueso que está rodeando al diente, no solo a nivel de contacto principal, sino también el hueso que está por fuera y que está cubierto por la encía. En nuestro caso, el hueso fascicular propiamente dicho es el hueso que va a estar en contacto directo con el ligamento periodontal. Acá, por ejemplo, en una radiografía, esto se le llama laminadura. Bien, que no es más que el hueso fascicular o alveolar propiamente dicho. Bien, en este hueso es donde están insertas
las fibras periodontales. Entonces vamos a notar que las fibras periodontales lo atraviesan. Acá tenemos el ligamento periodontal, acá tenemos el hueso del procesor alveolar normal y este de aquí es el hueso fascicular. Van a notar cómo estas bandas de colágeno ingresan dentro del hueso fascicular. De esta manera el ligamento periodontal queda insertado en él. Bien, entonces uno se da cuenta de que es imprescindible que estas dos estructuras se formen al mismo tiempo porque las fibras de colágeno deben formarse antes de que esto se calcifique para poder quedar atrapadas dentro. Entonces estas dos cosas vienen del mismo lugar y vienen a ser casi una misma unidad. Otro detalle del hueso fascicular es que tiene algunas perforaciones que va a permitir la entrada de nervios y de vasos sanguíneos hacia el ligamento periodontal. Bien, acá tenemos dentina, cemento, ligamento periodontal, hueso fascicular. Acá tenemos médula ósea. Y vamos a notar algunas perforaciones por donde van a pasar, en este caso es un axón nervioso. Pero también tiene vasos sanguíneos que están entrando por estas perforaciones para nutrir el ligamento periodontal. Hablemos ahora de la encía. La encía es una mucosa, bien, y como toda mucosa tiene un epitelio y un tejido conectivo. Bien, en este caso tenemos una encía que va a estar cubierta por un epitelio estratificado, queratinizado. Ahora, ¿por qué es queratinizado? Porque esta es una estructura expuesta a fuerzas de masticación. Por lo tanto, tanto la encía como el paladar duro, que es mucosa masticatoria, van a tener una capa de queratina y va a ser un epitelio plano. Bien, porque estas capas se van a descamar con frecuencia debido a la masticación y al roce con otras estructuras. Bien, entonces lo importante es que es un epitelio estratificado, plano, queratinizado. A veces es ortoqueratinizado, a veces es paraqueratinizado. Eso es lo más importante a recordar sobre la encía en general. Ahora, vamos a ver que hay distintas zonas en la encía. La encía libre es esta encía que encontramos justamente rodeando al diente como un cuello alrededor de él. Esta se le llama encía libre. Acá tenemos una papila interdental. El surco gingival libre van a pegar unas pequeñas líneas como esta de aquí. Bien. Que van a marcar cierta diferencia entre el tejido de aquí abajo y el tejido de aquí de la encía libre. Esta zona de aquí, que es una encía que está adherida al hueso, se llama encía adherida. En el caso de los incisivos inferiores, como vemos, está muy cerca a una línea que viene más abajo, que es la línea mucogingival, que limita a la mucosa libre o la mucosa móvil de la encía adherida. Bien, en este caso es bastante cercano porque no hay mucha dimensión en los incisivos inferiores, pero en otras zonas se va a notar con más facilidad. Ahora vayamos a esta parte de la encía libre. Bien, acá vemos el epitelio estratificado, plano, queratinizado, que vimos anteriormente. Y en esta zona de aquí va variando un poco. Esta zona de aquí se llama el sulcus o el epitelio sulcular. Esta zona de aquí no está adherida al esmalte. En este corte, por si acaso, el esmalte ha sido descalcificado, por eso no se nota, pero esta zona blanca sería el espacio donde está el esmalte. Esta zona que no se adhiere al diente se llama epitelio sulcular. Y debajo de ella empieza un epitelio que ya no es tan grueso como este, ya no posee estas indentaciones y estas papilas. Bien, es mucho más plano y cada vez se va haciendo más y más y más delgado. Alrededor de 15 células en algunas zonas hasta llegar capaz de 1 o 2 células. Este epitelio sí tiene la propiedad de adherirse al esmalte. Este epitelio se llama epitelio de unión o adherencia y su función principal es sellar esta entrada de posibles bacterias hacia el medio interno. Este epitelio de adherencia es el que se formó por medio del ectodermo junto con el esmalte. Y otra vez vemos como estas dos estructuras, esmalte y epitelio de unión, se han formado del mismo lugar, por lo tanto vienen a ser una misma unidad. Y su función, como dije, es sellar. El ligamento periodontal entonces es un tejido conectivo fibroso. Como todo tejido conectivo va a tener fibroblastos, una matriz extracelular con abundantes fibras colágenas y de otro tipo. Vas a encontrar
nervios, vasos sanguíneos, vas a encontrar células de defensa. Eso es típico de un tejido conectivo fibroso. Lo particular que vas a encontrar en el ligamento periodontal es que hay restos epiteliales. ¿Recuerdan la vaina epitelial radicular de Malassez, que es la que está desprendiéndose para permitir la entrada de cementoblastos? Esos restos quedan atrapados en el ligamento periodontal y muchas veces son responsables de la formación de quistes o tumores. Y también vas a encontrar, evidentemente, cementoblastos también en el límite entre el ligamento periodontal y el cemento. El ligamento periodontal entonces conecta el cemento con el hueso fascicular y la encía libre también. Hemos visto cómo las fibras del ligamento ingresan dentro del hueso. También ocurre lo mismo dentro del cemento, de modo que estas fibras quedan totalmente insertadas. Ahora, las fibras del ligamento periodontal que van hacia la encía son de distintos tipos, pero aquí que vamos a ver fibras del ligamento periodontal que están yendo al hueso, como dijimos, al hueso fascicular, y también algunas que están yendo al tejido conectivo de la encía. Entonces, los grupos que vimos anteriormente en el video son grupos de fibras gingivales, que vienen a ser las dentogingivales, que van de el cemento a la encía libre, las dentoperiostales, que van del cemento al periósteo del hueso alveolar y en la parte externa, esto ya no es hueso fascicular, y vamos a tener un grupo circular que está rodeando como un cinturón al diente. Y además vamos a tener algunos que van a ir del hueso hacia la encía, que es el grupo alveolo-gingival. Además vamos a tener fibras que van al hueso, ¿no? Y esas vamos a encontrar grupo de la cresta alveolar, grupos horizontales, oblicuos y apicales. Además van a encontrar algunas fibras transeptales que van a unir diente con el diente del otro lado pasando sobre la cresta alveolar. Esos son básicamente los distintos grupos de fibras. Quizás los más importantes para nosotros, de alguna manera especial, son los dentogingivales, porque verán que están sellando también, están uniendo este tejido al diente. Y junto con el epitelio de unión están impidiendo la entrada de bacterias. Ese complejo que se forma para evitar la entrada de bacterias se le denomina espacio biológico. Bien, ese es un concepto que no han visto en el video, que creo que es importante verlo ahora. Tenemos que hay tejidos blandos que están adheridos a la superficie del diente para evitar la entrada de bacterias. Bien, su función es sellar la conexión entre el medio externo bucal y el medio interno. Y está formado, como vimos, por el epitelio de unión, que van a tener una adherencia al esmalte por medio de hemidesmosomas, y el tejido conectivo de adherencia, que va a estar por debajo uniendo ya de una vez donde termine el epitelio, empieza esta unión entre el tejido conectivo que está debajo y el diente. En este caso tenemos cemento cubriendo al esmalte, como vimos anteriormente, y por lo tanto las fibras también están insertadas a este nivel. Y toda esta zona mide alrededor de unos 2 milímetros entre ambos. Si nosotros hacemos un colgajo, que es lo que hemos hecho aquí, es separar la encía y levantarla como si fuera una alfombra, estamos viendo aquí el hueso, y vamos a ver que entre el hueso, la cresta alveolar de esta zona, y la unión cemento-adamantina, que está aquí, vamos a encontrar que hay un espacio. Y en ese espacio están insertadas, es donde se insertan, mejor dicho, estas fibras del ligamento periodontal. Entonces es normal que en las radiografías encuentres que el hueso esté aproximadamente 1 a 2 milímetros por debajo de la unión amelocementaria. No es una reabsorción por alguna patología, es normal que haya este espacio para la inserción de estas fibras del espacio biológico. Y con esto terminamos entonces el resumen de las cosas más importantes que hay que mantener en mente de aquí en adelante. Hasta el próximo video.